Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 8 grados la temperatura actual, 14 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. Estamos ya, si se dejan de conversar afuera nuestros panelistas, vamos a comenzar nuestro primer café. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Según el Mineduc, los colegios municipales perdieron casi 600.000 alumnos en 15 años. Del rol del Estado en la sala de clases trata el libro Reimaginar la educación pública, un reto democrático, curricular y pedagógico, de la profesora Encarnación Rodríguez, académica de la Universidad de San Joseph y de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, ¿cómo estaba ahí la conversa? Parece muy entretenida. Estamos con Clarisa Hardy, que es presidenta de la Fundación Dialoga. ¿Cómo te va, Clarisa? Buen día. Buenos días. Estamos también con Luis Larraín, que es el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Y hola, y Patricio Zapata, presidente del Centro Democracia y Comunidad, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Patricio? Hoy no hay mucho comentario de fútbol porque no hubo fútbol el fin de semana, como decíamos con Luis Larraín hace un ratito. Todo estuvo la atención puesta en Alexis. Claro, porque ganó el Arsenal. Porque el Arsenal ganó la FA Cup, que es una copa que no es tan importante como la Liga, pero es una copa de mucha tradición. Así es que estuvimos todos contentos en el fútbol por esta vez, digamos, que ganara Arsenal y que Alexis hiciera un gol, que celebró mucho, así que... Pero en el caso del fútbol chileno, la selección preparándose para la Copa Confederaciones, que viene luego, y que va a ser interesante. Patricio Zapata, dígame. Una mención a las mujeres de la Roja femenina. Sí. Que ganaron 12-0. Oye, 12-0 a Perú. Y yo creo que crecientemente hay más mujeres que no solamente se interesan, sino que practican el fútbol. Así que un saludo muy entusiasta para nuestro equipo femenino de fútbol. Así es, tienes toda la razón. Fueron 10.000 personas al estadio a verlas ganar 12-0. ¿Y 12-0? Eso sí que es un espectáculo genial, porque la verdad es que 12 goles es una fiesta. Ahora, ¿contra quién jugaron? Contra Perú. Ya, digo que no, en el sentido que porque como si hubieran jugado conmigo. Entiendo que contra el equipo masculino de Perú. No. Oigan, ayer en el Día del Patrimonio, impresionante la cantidad de gente visitando, a casi 2 millones de personas. Eso es realmente muy interesante. Uno podría decir, ¿a quién le va a importar conocer el patrimonio? Y sí. Y hay una escena muy hermosa, la vi anoche en algunos de los noticiarios, de una mujer que está sentada en el Teatro Municipal y mira y dice, qué belleza, qué hermoso. Era la primera vez que se sentaba en las butacas de nuestro teatro municipal. Claro. Sí. Fíjate que yo leía que hubo, en el caso del Palacio Cousiño, gente que esperó 3 horas o 4 horas para entrar y entrevistaban a una familia y decían, no valió la pena. O sea, realmente espectacular, digamos. Qué bueno que acompañó el tiempo. Claro. Acompañó el tiempo, así que muy bien. No, muy bonito, y además demuestra que a la gente le importan estas cosas. Claro. Cuando uno dice qué es lo que le importa a la gente le importa estas cosas, le importa que en su ciudad, en su país, porque esto fue a lo largo de todo Chile, haya edificios históricos que estén bien conservados, que se puedan visitar. Yo creo que habla bien de nuestra sociedad. En tiempos que de repente se cuestiona todo, etcétera. Bueno, ahí la gente le interesan este tipo de cosas. Es mucho más que gente que la que va a cualquier manifestación o que cualquier grupo de interés, digamos. Muy, muy importante. Bueno, uno de los temas que ha estado presente todo el fin de semana, desde que se supo el viernes
la presencia de micrófonos y cámaras secretas en la SOFOFA y todo ese tema que ustedes conocen bien y ya todos nuestros auditores y auditores lo han escuchado. Lo más reciente, digamos, es la entrevista que el diario Cooperativa le hizo al fiscal Guerra, quien está a cargo de este caso. Él dice que hubiese sido ideal que nos llamaran de inmediato. ¿Por qué dice esto? Porque aunque él dice que no quiere entrar a calificar las intenciones, ni mucho menos, ¿no?, que los guiaron a ello. El hecho objetivo es que ellos no denunciaron apenas ocurrió el hecho, pero prefirieron depositar su confianza en una empresa privada que llamar a la policía. Eso es real. Comentó que sospechosos no tienen aún, lo que tenemos es una denuncia de hechos que son relevantes, que nos dan cuenta de que los correos electrónicos del señor von Mühlenbrock, en este caso, aparecería enviando correos que él jamás envió, que habría sido intervenido por terceros. Ellos señalan que habrían sido hackeados, pero nosotros vamos a tener que ver si eso es efectivo o no. Los correos serían del mes de marzo, luego pasó el tiempo y hubo una segunda época de correos que habría sido a mediados de mayo. Paralelamente, el señor Lugani, que es directivo de Empresas Carosi, habría encontrado uno de los dispositivos destinados a grabar imágenes y sonidos. Los dispositivos nosotros no los tenemos, simplemente se acompaña un informe de la empresa que habría hecho este trabajo y que obviamente también tenemos que investigar cuál es la seriedad que tiene, la experiencia que tiene en la materia y qué tipo de profesionales trabajan en ella. Y por supuesto, dijo, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, y si ellos decidieron denunciar a una empresa privada, bueno, eso es lo más reciente que tenemos sobre este caso, es la entrevista del fiscal Guerra. Más allá de esto, la gravedad que esto tiene, todos han sido unánimes. No sé si algo que comentar, Luis Larraín. A ver, sí, a mí me parece bastante grave porque es una práctica obviamente indeseable. Ahora, me cuesta tener una opinión muy clara sobre este tema porque no hay muchos antecedentes. Las hipótesis respecto a quién, en la prensa ha salido alguna hipótesis respecto a quienes podrían haber hecho esto y van de la A a la Z, digamos. O sea, uno no desde el gobierno hasta empresarios, gente que quiere extorsionar. Entonces es demasiado amplio el abanico. Ahora, hay un evento que es la elección de la SOFOFA, que desde el punto de vista cronológico al menos coincide, digamos, en cuanto a su campaña, con estos hechos. Entonces hay mucha gente que ha puesto la mirada ahí y ha dicho esto podría ser un acto destinado a influir o a interferir en la elección de la SOFOFA. Ahora, ahí de nuevo las hipótesis se abren, digamos, a influir de qué manera. Algunos dicen, uno para perjudicar al candidato que hoy día aparece como el candidato único. Otros dicen, no, sino que podría ser, digamos, una pugna dentro de grupos de empresarios y unos que querían que cambiaran las cosas y otros que no querían que cambiaran las cosas y por lo tanto se están espiando. Mira, ahí las hipótesis son muchas. Yo creo que lo que cuesta acá es entender bien cuál es el beneficio que obtendría el que está espiando, porque en un espionaje industrial, por último, hay una empresa que está espiando a la otra y que le quiere sacar algún secreto, ya sea industrial o comercial, entonces uno dice, ya, no es que yo lo comparta, pero por lo menos hay un móvil claro, digamos, aquí los están espiando a los otros para obtener algunos beneficios. Ha habido casos en política también de espionaje, digamos, alguien que está aspirando a un cargo de representación o a un cargo parlamentario, etcétera, también podría ser. Pero en este caso no se ve muy bien cuál es el beneficio. Entonces uno tiene que entrar... bueno, hay gente que dice, estos son... es la manifestación de los egos, digamos, de las personas que están metidas en esto y que no pueden tolerar perder una elección. Mira, son hipótesis que, la verdad... cuesta mucho ratificar mientras no tengamos más antecedentes, así que yo me alegro de que haya una investigación que esté radicada en el Ministerio Público y que ojalá se llegue a determinar quiénes cometieron estas conductas ilícitas, porque en verdad es grave, digamos, de que haya este tipo de situaciones. Sí, Clarisa.
Cuesta tanto decir algo adicional, que es grave evidentemente, de que la sola idea de que en cualquier espacio público o privado uno pueda ser siendo grabada para fines que uno ignora, a uno le recuerda periodos más negros de este país. Yo estaba recordando cuando veía estas imágenes ayer profusamente en todos los canales, que yo tengo memoria cuando entré a trabajar al Mideplan, poco después de la democracia se estaba creando el Fondo de Solidaridad el FOSIS, y llegó una persona vestida de civil que venía a ver qué pasaba con el sistema de teléfono, nos pareció muy, muy raro. Y después se le había quedado una cédula de identidad, la miramos al mediodía y era un activo de las Fuerzas Armadas. Y después se supo que habían encontrado micrófonos en la oficina del ministro. Entonces, por eso digo, uno tiene vocaciones de un periodo en que parece que habían micrófonos por todos lados. Ojalá prospere pronto la investigación que se lleva a cabo, entre otras cosas, para saber por qué demonios estaba puesto eso en la SOFOFA. Digo, claro, es incomprensible. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia? Podrían preguntarse muchos auditores y auditoras que tal vez ni saben lo que es la SOFOFA efectivamente, ¿no? Y que se puede escuchar tanto y tanto para la ciudadanía, poder hacer un poco de pedagogía, Patricio Zapata, y también el hecho de que no sé lo que decía el fiscal esta mañana, ¿no? De que se le haya encargado primero a una empresa privada la investigación. Bueno, es el punto, Cecilia, que hay eventuales personas que sufren un daño en su intimidad, en su vida privada, una violación a sus derechos, y esa sola razón evidentemente justifica una investigación. Pero además hay un bien público involucrado, y por eso estamos en un programa como este dedicándole tiempo, porque yo creo que al país le hace bien tener gremios empresariales, gremios profesionales, gremios laborales fuertes y respetados. Yo escuchaba en la mañana, por ejemplo, a la nueva presidenta del Colegio Médico, una mujer joven, tuve la oportunidad de conocerla el año pasado a propósito de los encuentros locales y el proceso constituyente, y es importante que esa asociación haya logrado concitar el interés de miles de médicos. Votaron muchos médicos, más del 50% del padrón. Lo mismo pasó con el Colegio de Abogados la semana pasada. Entonces, a todos nos tiene que preocupar la prestancia de instituciones que juegan un rol público. El empresariado juega un papel muy decisivo. Necesitamos como país dirigentes empresariales con legitimidad, que puedan discutir temas de una manera constructiva. La SOFOFA en ese sentido es un gremio muy central dentro de la CPC, dentro del gremio empresarial. Y lo que tenemos que desear a todos es que se aclare exactamente qué pasó, de manera que el eventual nuevo directorio de la SOFOFA tenga esa prestancia. Esto lo digo también pensando, por ejemplo, en la CUT. A todos nos tiene que interesar que cuando se realice el nuevo proceso electoral sea un proceso electoral limpio. O sea, las instituciones juegan un papel central para que un país funcione, así que yo pongo mi confianza en los fiscales que van a hacer la investigación, que se sepa, como dice Luis. Todavía no sabemos, es especular cuáles son las causas. En una de esas son cuestiones personales, son económicas, son políticas, pero lo único que sí nos tiene que interesar es que se aclare bien, de manera que el nuevo directorio tenga esa legitimidad básica para discutir los temas que nos preocupan, productividad, crecimiento económico, la relación con el mundo laboral, y que la persona que salga hablando de eso no tenga encima una nube de sospecha. Ahora, el tema de que el espionaje también se haya dado en Carosi y que el director de, ¿no es cierto?, de Carosi haga parte también de la SOFOFA, vicepresidente de la SOFOFA, ¿hay alguna relación? ¿Les llama la atención? Bueno, el vicepresidente de la SOFOFA, uno de los vicepresidentes de la SOFOFA, es la persona que fue espiada, claro, en su oficina en Carosi, en su escritorio, digamos, claro. De ahí se inicia esta claro, pequeña investigación que realizó la SOFOFA, y después, como consecuencia de que se encontró ese micrófono, entonces se contrata a una empresa
por recomendación de la misma empresa Carosi, que es la que descubre los micrófonos en la oficina del presidente de la SOFOF. De manera que uno puede sospechar de que efectivamente hay alguna ligazón, pero cuál ligazón no sabemos. Ahora, pero esto de que el fiscal le llame la atención de que se haya contratado una empresa privada antes de hacer la denuncia ante la fiscalía, ante la policía, ¿alguna relevancia o no? Yo no le encuentro tanto. Yo creo que lo que ocurre, por lo que yo leí, es que la empresa Carosi, antes de hacer este hallazgo, sí había contratado a esta empresa para efectos de seguridad de la propia información de la empresa Carosi. Entonces, si ello es así, no me parece una reacción tan rara que encontrar un micrófono, la gente de la SOFOFA, donde participa el mismo director que fue espiado, diga, bueno, a ver, yo conozco esta empresa, que es la que encontró el micrófono y que nos presta servicio a nosotros, a Carosi, y veamos qué es lo que pueden encontrar ellos. Ahora, obviamente que una vez que se encuentra un micrófono ya en la oficina del presidente de la SOFOFA, se hace lo que corresponde también, que es denunciar esto a las autoridades, digamos, del Ministerio Público. Ahora, yo entiendo que entre una cosa y otra pasa aproximadamente una semana, digamos, que no me parece un lapso de tiempo tan grande. No sé, esto es una cosa ya más opinable respecto a lo que uno debe hacer, pero obviamente que tratándose de situaciones de este tipo, hay que notificarlas o comunicarlas a la autoridad. Claro. Clarisa Hardy. Digamos, además, desafortunadamente, más allá de lo que nos evoca y de lo que acá se menciona, de la invasión a la privacidad, aquí, lamentablemente, en este clima que hemos tenido el último periodo de profunda desconfianza, esto es, una vez más, algo que cae otra más. Y por eso, cuanto más expedito sea, más para dilucidar incluso cuáles son las intencionalidades detrás, porque pudiera ser que lo que es algo que debiéramos conversar o consultar con los propios gremios, cuán frecuente es esto del llamado espionaje industrial, que pudiera ser que para algunos permita simplemente alimentar algunas empresas que hacen estas investigaciones privadas. Significa que se contabiliza como parte de los riesgos de las empresas hoy día, esto que llaman el espionaje. Bromeábamos con Patricio antes de entrar acá, que tal vez entre las empresas que proveen estos fideos, etcétera, andan persiguiéndose quién saca la espiral mejor, no sé, las corbatitas, digo, de colores, no sé, estoy ironizando, puede que esté contabilizado en los riesgos. Pero cuando esto ya va a dar a gremios empresariales, esto ya no es espionaje industrial, esto tiene otros caracteres. Pero ¿cuál es la gravedad para un país que se haya descubierto este espionaje? No sé, es como que hubiera espionaje en la moneda, más o menos. Entonces, eso es lo interesante de analizar. Claro, porque son interferencias en los procesos mediante los cuales distintas instituciones eligen a sus autoridades, a sus representantes, y por lo tanto es una distorsión de alguna manera de la voluntad de los asociados. Ahora, obviamente que es más grave en la moneda, digamos. Pero, sí, por supuesto, pero la ciudadanía podría decir, ¿y qué tanto le ponen a esto? ¿Cuál es el problema para el país de este espionaje? Estoy haciendo de abogado del diablo. No, el problema podría ser de que eventualmente un representante, que supone que es representante de un gremio, que representa los intereses de todo el gremio, está representando un interés particular, porque su cargo fue obtenido de una manera irregular, digamos, por un pequeño grupo de personas, digamos, que manipuló las cosas de manera que él estuviera allí. Ese es un poco... Y eso se puede extender a toda la sociedad. Claro, Entonces, no nos gusta que pase en la SOFOFA, no nos gusta que pase en la CUN, no nos gusta que pase en ninguna institución que tenga alguna participación en el debate público. Ese es el tema, ya. Participación en el debate público y la influencia que puede tener en la marcha del país. Que siempre van a haber liderazgos carismáticos que la gente va a seguir porque la persona tiene una simpatía, tiene una... Y está bien, es parte de la vida social, pero los países también funcionan con liderazgo representativo. Y ahí la clave es la limpieza del proceso por el cual se llegó a ese liderazgo. Y eso vale para la SOFOFA, vale para la CUT, vale para los partidos políticos, vale para todas las instituciones donde hay personas que hablan a nombre de otros.
Alfredo Moreno de la CPC, hoy día von Mullenbrock que lanzó FOFA, él no habla a título personal, él habla a nombre de cientos de y miles de empresarios. Entonces, a todos nos tiene que interesar que en los procesos de representación haya procedimientos limpios. Pero no nos adelantemos porque tampoco demos por hecho que estos micrófonos tienen que ver necesariamente con la elección de unos días más. Puede ser, puede que no. Lo importante es despejar la duda y confiar en que los fiscales van a hacer eso rápido. Claro, bueno, el fiscal entonces, como decíamos, él dice, nos interesaría saber por qué hubo un transcurso de tiempo importante, según él, una semana, desde que se descubren los hechos y se denuncian. Algunos hablan si esto es obstrucción a la justicia, incluso de que se le haya encargado a una empresa privada y no a la fiscalía. Bueno, el tema, como se dice, es noticia en desarrollo. Claro. Bueno, otro de los temas del fin de semana fue: ¿es terrorismo? ¿No es terrorismo? Una vez más, digo yo una vez más porque cada cierto tiempo se vuelve a instalar el tema de lo que sucede en la Araucanía. Las declaraciones de Alejandro Guillé cuando dijo esto no es el ISIS, no es Al Qaeda, acá el terror, esto es lo que pasa en la Araucanía, hay que resolverlo políticamente, e incluso llegó a decir que terrorismo es cuando es terrorismo de Estado, o que al menos Chile lo que sabe de terrorismo es el terrorismo de Estado, y ahí generó toda una serie de críticas, sí, incluso dentro también de la nueva mayoría, diciendo no es así, también el terrorismo no es solo de Estado. Bueno, la discusión sobre el terrorismo existe en nuestro país, hay distintas versiones, hay, a juicio de algunos, entre los que me incluyo, una razón de tipo política por la cual el actual gobierno no califica como actos terroristas algunos actos que sí son actos terroristas. Y yo creo que se dan muchas definiciones de terrorismo, pero yo creo que lo más evidente es que el terrorismo son acciones violentas que tratan de causar terror en la población. Y obviamente incendiar la casa de unos agricultores sí, con resultado de muerte de ellos causa terror en la población. Obviamente si a ti vivieras en un lugar y entran y a tu vecino por el hecho de ser vecino, porque es eso, lo incendian y lo matan, obviamente que eso causa terror, es terrorismo. Lo que pasa es que yo creo que hay trabas, por no decir trancas políticas, que hacen muy difícil que este gobierno haya calificado como terrorista este acto. Y eso tiene que ver con los apoyos y con los grupos de interés, digamos, que apoyan la causa mapuche, etcétera. Eso es lo que ocurre, esa es la verdad. Ahora, yo entiendo que alguien pueda tener una opinión distinta, de eso se trata la democracia. Ahora, lo de Guillé ya es distinto, no es una opinión distinta, es un error de hecho y bastante infantil. Él confunde, otra cosa en la cual yo también tengo una opinión discrepante a la de la autoridad, él confunde el tema de la violación a los derechos humanos con el tema del terrorismo. Entonces él dice, tomando lo que es una definición que tienen los organismos internacionales, y que yo tampoco comparto, que es que las violaciones a los derechos humanos solo la pueden realizar agentes del Estado. Entonces tú puedes hacer un sacrificio humano, digamos, de una persona, cualquiera sea, de lo más atroz que hay, pero si no interviene un agente del Estado, entonces los organismos internacionales de derechos humanos califican como que esto no es una violación a los derechos humanos. Y de hecho, yo he discutido públicamente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, que no solamente considera que el atentado a Luxinger Macay no es una violación a los derechos humanos, sino que apoya activamente la defensa de quienes están inculpados por eso. Lo que a mí me parece en una subversión de la misión del Instituto Nacional de la Derechos Humanos increíble. O sea, las personas que han sido quemadas por otras personas, y esas otras personas reciben el apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero bueno, todo esto son temas opinables, yo entiendo. Lo que hizo el senador Guillé es que se equivocó rotundamente, se equivocó y confundió una cosa con la otra. Y dijo entonces una aberración lógica. Y dijo, el terrorismo solo lo cometen agentes del Estado. No, señor. Lo que se ha discutido antes es si las violaciones de los derechos humanos solamente la cometen agentes del Estado, en lo cual hay una doctrina de los organismos internacionales a la cual el gobierno adscribe y a la cual yo no estoy de acuerdo, pero ok. Pero es eso lo que se está discutiendo. Nadie va a discutir
de que, creo yo, excepto el senador Guillé, en su error, porque yo supongo que si se lo piensa un poquito se da cuenta que es un error, de que actos terroristas pueden ser cometidos por gente que no son agentes del Estado. Entonces no existiría la IRA, ni la FARC, ni la ETA, porque no eran organizaciones del Estado. Entonces, la verdad que fue un error, un error del senador Guillé, que yo creo que él podría... le haría bien que él llegara y dijera, ¿sabe qué más? Me equivoqué, me confundí en ese momento, creí que estaba hablando de derechos humanos y estaba hablando de terrorismo, y se acabó, porque eso es un error. Sí, Clarisa Hardy. Hay una forma muy laxa de definirlo, como lo hace Luis Larraín, que un acto de terrorismo tiene el propósito de infundir terror. Tú podrías decir que todos los actos delictuales que hoy día están, esto que hemos visto en Valparaíso, estas hordas de jóvenes que entran a asaltar los supermercados, que provocan terror en los locatarios, no tengo duda, los vamos a calificar también de terrorismo. No, el objetivo, Clarisa, es robarse de las cosas que se robaron, digamos, ese es el objetivo, no es provocar terror, digamos. Pero tiene como consecuencia el que provoca finalmente terror, y el hacerlo cada vez con más violencia. Entonces, creo que hay una laxitud. Yo comparto con Luis que efectivamente hay un debate internacional sobre lo que se tipifica hoy por terrorismo. Lo que finalmente yo me quedaría en la discusión es qué diferencia hace el calificarlo o no desde el punto de vista de lo que lleva durante décadas ocurriendo en la región de la Araucanía, que creo que es el punto de fondo que puso el senador Guillé, más allá de que efectivamente no solo puede ser calificado cuando el que lo comete es un agente del Estado. Nosotros vimos hace poco atrás, no hay duda de la tipificación de acto terrorista con la bomba esta que se puso en el metro, acá escuela militar. En la escuela militar, evidentemente eso ¿Y no... por qué? ¿En qué se diferencia de otros? No, fue con el objetivo de causar temor en la población. ¿Qué otro objetivo pero tenía? Es en un espacio público, no importan si las víctimas son cualquiera que van ahí. Esto no tiene un foco particularizado con un grupo de personas, sino tiene la premeditación de causar daño. Pero me extraña que tú digas una cosa así, Clarisa, porque le resta gravedad el hecho de que sea particularizado contra un grupo de la población. ¿Tú estás diciendo que eso no es terrorismo cuando se aplica a un grupo determinado? No, yo no hablo, yo digo que el efecto de provocar terror no es por sí mismo una definición de terrorismo. Es ¿cuál es la motivación? A través de actos violentos, digamos. Todos estos son actos violentos, no cabe duda, son de una violencia extrema. La muerte de la familia Luxinger es de una violencia extrema y no cabe duda que hay que tener la mayor de las sanciones. La pregunta que uno se hace es ¿cuál es el mérito, la virtud de calificar actos de esta naturaleza en la Araucanía cuando llevas décadas de una violencia que lejos de ceder aumenta? Entonces la preocupación que hay detrás es ¿cuál es la fundamentación que te permite abordar el problema de la violencia en la Araucanía? Esa es la discusión que, en mi opinión, pone en sus justos términos la propuesta del senador Guillé. A ver, Patricia Zapata. A ver, déjame contribuir a lo que hemos estado conversando, preguntándonos un poco lo que hacía Clarisa. ¿Cuál es la consecuencia de que a ciertos actos los califiquemos como terroristas y a ciertos grupos los califiquemos como terroristas? La idea es la siguiente: cuando tú te encuentras con grupos que tienen una capacidad organizativa tal que desafían el modo normal con que funcionan nuestras policías, el modo normal con que funcionan los fiscales, el modo normal con que funcionan nuestros jueces, tú introduces lo que podríamos llamar un modo más severo de respuesta. Concretamente, por ejemplo, en Chile, si yo estoy persiguiendo un delito terrorista, yo puedo tener a la persona más tiempo detenida antes de llevarla donde el juez. Hay una regla en Chile: yo no puedo tener a alguien detenido más de 48 horas sin llevarlo ante el juez. Pero si se trata de un delito terrorista, puede ser hasta 10 días. En Chile, la regla general es que yo tengo derecho a ser vinculado a una investigación desde la libertad. Eso es lo que se llama la libertad provisional. Y la excepción es que tú estás detenido, ¿no? La prisión preventiva. En el caso de los delitos terroristas,
se invierte un poco la regla, porque es mucho más difícil conseguir la libertad provisional. Tienes que tener el acuerdo unánime de los ministros de la Corte. Lo que quiero explicar en el fondo es que cuando tú tienes un delito terrorista, tú pones en marcha procedimientos que limitan más severamente los derechos de las personas. Los derechos de las personas, porque no partamos diciendo los derechos de los culpables, porque no sabemos de entrada quiénes son los culpables. Nosotros vamos a saber quiénes son los culpables cuando termine el juicio. Uno puede tener una tincada, uno puede tener una impresión, uno puede tener antecedentes, pero al final es cuando sabemos quién es el culpable. Y la historia está llena de casos en que todos pensábamos que Juan era culpable y no era Juan. Entonces, yo creo que lo que Luis a veces llama un cierto complejo en el mundo de la centroizquierda, una cierta incapacidad de llamar las cosas por su nombre, una cierta blandunguería que tendríamos, yo quiero defenderlo como una sensibilidad respecto a lo que significa limitar los derechos de las personas, no una insensibilidad ante el horror de que quemen a tu abuelita o a tu papá, o una insensibilidad a la tragedia de la gente que ve amenazados sus bienes, sus recursos. No es una insensibilidad, porque yo creo que sería terrible que pensáramos que aquí en Chile a los que tenemos esta preocupación es porque no nos importa el sufrimiento de las víctimas en el caso de la Araucanía. Pero nos preocupa también, los derechos de cualquier persona, joven, vieja, mapuche, chileno, rico, pobre, a la que se le acuse de un delito. Y cuando entramos en modo antiterrorista, esa persona tiene menos posibilidades de defenderse. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el grupo verdaderamente terrorista funciona como un mini ejército y es impermeable, es imposible de atacar con las técnicas normales. Entonces tenemos a gente encubierto, tenemos una serie de cosas especiales. Dicho eso, yo creo que lo que ha ido ocurriendo es que una inicial actitud de la Concertación y Nueva Mayoría, muy reacia a invocar la ley antiterrorista, fue modificándose después que en el año 2012 cambiamos la ley antiterrorista. Costó mucho hacer cambios para hacerla menos, a mi juicio, menos autoritaria, menos invasiva. Hoy día la ley antiterrorista es bastante mejor de lo que era hace 5 años atrás. Primera cosa, entonces uno tiene menos reticencia a echarla a andar. Segundo, la quema de camiones se ha revelado una cuestión bastante organizada, bastante sistemática. La amenaza a los fiscales. O sea, tú vas teniendo evidencia que parece sugerir que en ciertos casos sí puede ser conveniente echar a andar la ley antiterrorista. Yo sigo siendo una persona que va a ser siempre reticente de buena a primera. Voy a ser menos rápido para reaccionar con ley antiterrorista quizá que Luis o que el senador Espina, digamos. Pero no hay que tener dogmas tampoco. O sea, no hay que tener dogmas ni en un sentido ni en otro. Si yo estoy convencido que hay un grupo de gente que está muy organizada, que amenazan fiscales, que se protegen entre ellos, que funcionan como unas células muy duras y que están haciendo daño, yo tengo que estar dispuesto en un Estado de Derecho a usar las herramientas que el Estado de Derecho provee. Y la confusión del senador Guillet, efectivamente, yo creo que su primera respuesta, y no lo digo yo en una actitud pequeña, porque el propio Pepe Out, que es partidario de él, ha reconocido que fue un error, pero yo creo que eso no es el tema principal. Yo creo que los candidatos tienen derecho de repente a tener un gafe. Lo importante es que discutamos el tema de fondo. Ese es el equilibrio. No soltar la legislación antiterrorista por el solo hecho de que haya un acto violento que cause terror, sino que realmente apuntar a grupos que tengan esta estructura. Y segundo, tampoco tener el complejo, porque hay veces que hay que hacerlo. Vamos a ir a comerciales y a la vuelta tiene la palabra Luis Larraín. Pide tu chequeo auditivo gratuito, bueno, y Clarisa también, por supuesto. Pide tu chequeo auditivo gratuito en gaes.cl o llamando al 600-600-4237, 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Y también todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen, porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca, con motor 2.0 turbo diésel, una caja automática de 8 velocidades, entre otras características. Vamos, bueno, y si quieres conocer más, Volkswagen.cl. Vamos a comercial y a la vuelta seguimos entonces con Clarisa Hardy, Patricio Zapata y Luis Larraín. La nueva pickup Amarok sirve para trabajos forestales o relajos forestales, para proyectos mineros o proyectos familiares, para subir 1 tonelada de materiales de construcción o, si quieres, 1 tonelada de diversión. Todos quieren una aventura con la nueva Amarok,
caja de 8 velocidades, ángulo de trepada en 45 grados, frenos ABS off-road y mucho más. Descúbrela en Volkswagen.cl. Volkswagen. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Soy fanática de Plácido Domingo, desde que lo vi en vivo el 2007 en la Plaza de Armas. Fue inolvidable. Ahí me puse a buscar discos de él y a conocerlo. El problema fue cuando me di cuenta que algo pasaba con mi oído derecho. No escuchaba bien, hasta que me hablaron de GAES. Me asesoraron muy bien y empecé a usar audífonos. Ahí volví a nacer prácticamente. Oír bien cambia la vida. Pide un chequeo auditivo gratuito. Ingresa a GAES.cl o llama al 600-600-4237. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Te diste una ducha, te maquillaste, te fuiste a trabajar, pero ¿tomaste tu cardioaspirina de hoy? Tomando una cardioaspirina diariamente, ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulta a tu médico. Cardioaspirina de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Porque el primer ingrediente de todas tus recetas es tu equipamiento de cocina. Descubre los increíbles descuentos del Cyber Week de Kitchen Center ingresando a www.kitchencenter.cl. Desde el 26 de mayo al 2 de junio, miles de productos con hasta un 50% de descuento estarán disponibles para formar parte de tu hogar. Hornos, encimeras, refrigeradores y mini domésticos, todos con gran diseño, tecnología e innovación. Podrán ser tuyos. www.kitchencenter.cl. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. De lunes a viernes, de 12:30 a 15:30 horas, quiebra la jornada y ven a darte un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refil sin límite y a solo 17,500 pesos por persona. Todos los días, algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el CID de Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/en/elcid. Ram 1500 Quad Cab llega a sorprenderte con su gran potencia, rendimiento y seguridad. Motor 3.6, caja automática de 8 velocidades, desde 18,990,000 pesos masiva. Incluye bono de 3 millones masiva. Encuéntrala en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. Banco Santander informa que puedes asegurar tu auto desde tu celular en 3 simples pasos sin importar dónde estés con Autocompara, el comparador de seguros de Santander.cl, donde puedes cotizar entre las mejores aseguradoras del mercado, comparar y contratar el que más te acomode de forma rápida y simple. Ya lo sabes, Autocompara en Santander.cl. Santander. 9 grados. 9 grados en Santiago. Cámara Chilena de la Construcción. Buenos días. Buen día. Vaqueano, por favor. ¿Cómo no? La ciudad cambia rápidamente. Volvamos a pensarla. Participa en la 6ª Conferencia Internacional Ciudad Reinvención Urbana, con los destacados expositores Janet Sadek-Khan y Brent Todrian. Martes 20 de junio, 8:30 en Casa Piedra. Inscríbete en conferenciaciudad.cl. Invita Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 19 minutos para las 10. 19 minutos para las 10. Continuamos compartiendo el primer café en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Pide tu chequeo auditivo gratuito en gaes.cl o llamando al 600-600-4237. Es la 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Y todos quieren tener una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen porque se renovó y ahora es más atractiva que nunca. Caja automática de 8 velocidades, 6 airbag, entre otras características. Conócela en Volkswagen.cl. Nos queda 19 minutos, ¿eh? Clarisa Hardy, Patricio Zapata, Luis Larraín. Bueno, yo quisiera muy claramente
contradecir lo que ha dicho Clarisa, en el sentido de que es muy importante para Chile, y en particular para la región de la Araucanía, determinar si existen o no existen grupos terroristas. La gente que vive en algún lugar, cualquiera sea este lugar, tiene derecho a que su Estado, la organización, digamos, del gobierno, lo proteja frente a la violencia en general. Y más aún tiene derecho a saber si es que en la región está actuando un grupo terrorista, porque eso condiciona su vida no solamente en el momento presente, sino que condiciona su vida para el futuro. Yo no quiero vivir en un lugar donde hay organizaciones terroristas. Y eso es lo que ocurre en la Araucanía desde hace mucho tiempo. Tú tienes razón, no es un problema de este gobierno, es un problema que viene de antes, pero que va creciendo en la medida la aplicación de la ley antiterrorista. No, porque no se ha aplicado. Es que no se ha aplicado, en este gobierno no se ha aplicado porque la presidenta Bachelet dijo que no se iba a aplicar. ¿Por qué a ella se le ocurrió que no se va a aplicar? ¿Y por qué? Porque hay un veto político de organizaciones de izquierda a que se emplee la ley antiterrorista, en circunstancias que Patricio hacía unas descripciones, él no lo dijo, lo voy a decir yo, pero todas las descripciones que hacía apuntaban a que era un grupo terrorista. O sea, son grupos organizados, son grupos armados. Es más, hay gente que se pregunta qué pasa con la inteligencia en la región, la inteligencia policial y todo. La verdad es que tú conversas con gente que está más involucrada en la región y te dicen, pero si todo el mundo sabe quiénes son los terroristas, todo el mundo sabe cuál fue el que disparó, cuál fue el que prendió el fuego y todo lo demás, pero hay una organización que los protege. Y ese es el problema que hoy día tenemos, es la reticencia del gobierno de Chile a reconocer que estamos frente a un grupo terrorista, como por ejemplo la CAM, digamos, y otros de la región, y actuar frente a ello. Ahora, esto no quiere decir de que la única política respecto a la Araucanía tiene que ser una política policial, obviamente que no. O sea, la gente vive todos los días, incluso en los países que están en guerra, la gente vive todos los días, tiene problemas, etcétera, el gobierno tiene que arreglar muchos problemas. Pero yo creo que el veto político que la izquierda ha impuesto sobre la calificación de terrorismo le está haciendo mucho daño a mucha gente, que es la gente que vive en esa región y que se ve asolada por este fenómeno que es el terrorismo y que no tiene protección del Estado, que es lo mínimo que uno le tiene que pedir al Estado, que lo proteja. A ver, para ser justos, todos en Chile deseamos protección frente a la violencia. Sostener lo contrario es suponer de que la izquierda tiene el discurso de a mí protéjanme, pero lo que ocurre en la Araucanía no lo incluyan. Eso me parece tremendamente injusto. Lo que tú hablas del llamado veto es lo que yo iba al fondo en mi primera intervención, es cuál es el sentido que tiene apelar en este momento a la ley antiterrorista cuando lo que tienes son décadas de un problema, no solo no resuelto, sino que ha escalado el nivel de violencia. Y lo que se manifestó, es ser más eficaz en combatir el terrorismo. Lo cual a mí me hace entender, más allá del lapsus formal o no que haya tenido el senador Guillé, cuál es el trasfondo de su postura. Es cuando se aborda el problema que hay de fondo. El problema que hay de fondo ahí no es delictual, el problema que hay de fondo ahí es político. Llevamos décadas sin resolver una demanda por autonomía de los pueblos indígenas que está planteada. No es así, Clarisa. Bueno, ¿cómo no es así? No, es una demanda de pequeños grupos terroristas. La gran mayoría de los habitantes de esa región, de origen mapuche o no de origen mapuche, no tiene ninguna simpatía por esa causa y no la apoya. La demanda, lo que no tiene simpatía en la región es el uso de los métodos violentos. Lo que sí tiene un amplio respaldo en la población indígena es resolver de una vez la relación del Estado con los pueblos indígenas en Chile. Hasta el día de hoy no existe reconocimiento constitucional. Hasta el día de hoy la lengua no hay una lengua oficial. Hagámonos cargo de los problemas políticos de fondo. Yo te puedo asegurar esos son los problemas que los sectores ideologizados identifican como los problemas de la población mapuche. Esos no son los problemas de la población mapuche. Es el problema que uno detecta de lo que plantean los propios indígenas. De lo que plantean los grupos activistas marxistas ligados a la causa mapuche. Patricio, ¿por qué no se ha logrado, por ningún gobierno Luis Larraín lo ha logrado? Apelando o no a la ley antiterrorista,
desarticular los grupos violentistas? Yo creo que no ha habido suficiente ¿inteligencia? Y no solamente inteligencia, decisión de los gobiernos de aplicar esta causa. De todos. Y conciencia de que efectivamente, si es que no lo hacemos, este tipo de fenómenos crecen. Sí, Patricio. Mira, sí. A ver, sí. Como todas las cosas, esto es complejo. Claro. Y lo digo porque podríamos hablar un poco después de eso. Es preocupante ver cómo vuelve a instalarse un cierto modo simplista de enfrentar los problemas complejos. No lo digo por esto, lo digo a propósito de otras cosas que me tocó ver el fin de semana. ¿Cómo qué? Las declaraciones. La entrevista a Beatriz Sánchez, por Sánchez. ejemplo. Y en general el foro del Frente Amplio. O sea, pero hablemos de eso después, porque una cosa muy corta sobre lo que tú... Tan complejo es que hemos tenido gobiernos con distintas aproximaciones y no han habido resultados muy distintos. O sea, el presidente Piñera, durante sus 4 años, no tengo la estadística a la mano, pero el número de hechos de violencia no bajó entre el 2010 y el 2014. No tengo el número exacto para efectos de ver si ha aumentado los últimos 2 años, pero... Sí, ha aumentado los últimos 2 años, claramente. Puede ser. Nosotros tenemos el número. Puede ser, y sería bueno el número, pero lo que quiero apuntar es lo siguiente. Claramente esto no se resuelve, y no se resolvió con la pura política de la mano dura. Es que no ha habido política mano dura, ¿cómo puedes decir eso? No, es que el discurso de Sebastián Piñera fue, cuando él ganó las elecciones la otra vez, es que con él iba a haber menos violencia, menos delincuencia, él no iba a tener este complejo con la ley antiterrorista, y lo que pasó fue que siguió habiendo violencia. Entonces yo creo que hay que hacernos cargo de las 2 dimensiones del problema. Una, la policial, y tenemos que preguntarnos por qué las policías no han sido eficientes, por qué los fiscales no han sido eficientes, por qué no hemos tenido suficiente información para condenar a la gente que comete delitos. Y tenemos que hacernos la autocrítica. Los gobiernos tienen que hacerse la autocrítica, las autoridades tienen que hacerse la autocrítica. Hemos fracasado y le debemos efectivamente una explicación a la gente que le queman sus cosas o que le matan a sus familiares. Es un fracaso del Estado. Yo en eso no puedo discrepar contigo, es un fracaso. Pero también hay un fracaso del Estado chileno mayor y anterior, con un grupo de compatriotas. No sé qué porcentaje de ellos, podemos discutir eternamente los porcentajes, pero hay un grupo importante, especialmente de jóvenes de ascendencia mapuche, que sienten que el Estado chileno no es suficientemente claro para respetar sus derechos. Y eso está instalado. Podemos discutir si es un 20%, un 30%. Para mí los temas de derechos humanos no se resuelven solamente con los porcentajes. Entonces tenemos ahí un problema real de desconocimiento por parte del Estado chileno de una igual dignidad. Por eso que causan tantos problemas, no solamente cuando queman un camión, sino que cuando las policías, por ejemplo, reprimiendo, matan a un joven mapuche y resulta que después la causa va a los tribunales y tú tienes la sensación de que no hubo por parte del Estado chileno la más mínima sensibilidad para castigar a la persona que le disparó por la espalda a un joven comunero mapuche. Todas esas cosas van haciendo esto un problema aún más complejo. Entonces, lo único que digo yo es, no reduzcamos el problema a una cuestión policial o judicial. Es mucho más grande y requiere más sensibilidad. El gobierno del presidente Piñera trató, de hecho, yo me acuerdo que Cristian Larroulé intentó generar unos diálogos porque se daba cuenta, Cristian Larroulé es un hombre inteligente, que esto no era solamente una cuestión de aplicar la ley antiterrorista, pero quedó a mitad de camino. Eso quedó a mitad de camino. Esos diálogos del Cerro Ñelol, yo me acuerdo, quedaron ahí, quedaron truncos. En eso hay que invertir mucho más tiempo y energía. Por lo menos 10 veces más energía de la que invertimos en pedir que haya más querellas del tipo A o querellas del tipo B. Porque ahí está, yo creo que el corazón del problema para que tengamos paz. Y paz no se va a conseguir con 30 querellas o con 40 querellas. Las querellas hay que ejercerlas, tenemos que ser un poquito más eficientes. Yo creo que esto también tiene que hacernos pensar en la eficiencia general de nuestras policías en Chile. Tenemos que tener esa capacidad de decir, porque es muy fácil echar la culpa políticamente a la izquierda y echarle políticamente la culpa a la centroizquierda de que por culpa de ellos está pasando lo que está pasando porque son débiles, porque tienen complejos. ¿Por qué no pensamos un poco más en serio? A ver, en una de esas nuestras policías, nuestros fiscales no dan el ancho, porque aquí hay gente que quema y nunca los pillan.
A menos que tú me digas, Luis, de que ya el nivel de connivencia es que en el fondo la izquierda, comillas, estaría protegiendo y dándole santuario a los que queman cosas. Yo supongo que no llega a ese nivel tu animadversión contra la izquierda. A ver, buscándolo, ¿cuántas veces se ha invocado la ley antiterrorista en este gobierno? Son 22, 7 de ellos en la Araucanía. Esa es la cifra en este artículo, con las fuentes justamente que están detallados uno por uno. Retén Las Vizcachas, Antofagasta, muerte de Sergio Lanskron, Metro San Joaquín, cárcel de Temuco, le estoy nombrando algunos, ¿no? Y la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Yo tengo una duda. Ataques incendiarios en la Araucanía. Esa es la lista de de la cantidad de veces que se ha invocado la ley antiterrorista en este gobierno. Yo 22 veces. Confieso mi ignorancia sobre un punto que sería importante quizá entrevistar a alguien que sepa más de derecho penal. Yo no sé si hasta cierto momento los únicos que podían, comillas, invocar la ley antiterrorista eran las autoridades gubernamentales, el Ministerio del Interior, y que ahora pueden hacerlo también los fiscales. Claro, así entonces, ahora. Exactamente, yo escuché, entonces hoy día no es siempre una decisión del gobierno, entonces yo desde la ignorancia creo que sería interesante revisar si eso cambió con la reforma del 2011-2012 y hoy día entonces puede presentar una querella por ley antiterrorista el Ministerio del Interior, pero además los fiscales, cuando están ellos investigando, ellos pueden decir formalizar por violación de la ley. Así es. Exactamente. Entonces ahí hay un cambio que habría que tomar en cuenta para que no digamos que siempre es el gobierno el que toma la decisión. Ahora, de hecho el ministro del Interior dijo, cuando el Ministerio Público adopta una línea procesal, normalmente, el Ministerio del Interior sigue esa línea. Eso es como parece funciona. que eso cambió, por eso digo, parece que eso cambió y antes estaba todo en manos del Ministerio del Interior, creo. Ahora, respecto a lo que decía Patricio Zapata sobre las declaraciones este fin de semana de la candidata Beatriz Sánchez, que estuvo anoche en Tolerancia Cero, ella dio sus opiniones respecto a qué caso justamente se puede, ella invocaría la ley antiterrorista y cuáles no. Y otros candidatos también, no solo, bueno, y Guille además. Patricio Zapata, ¿tú querías decir algo respecto a ese tema? No, yo quería hacer una crítica más general, no por una cuestión en particular. Yo realmente no veo Tolerancia Cero, pero lo decidí verlo ayer, y además vi el debate entre Mayol y Beatriz Sánchez. Creo que es mínimo de espíritu cívico informarse y escuchar y aprender. Y fíjate que a mí lo que me preocupa, porque hay algunas personas que como ven que el Frente Amplio está captando ciertas simpatías, que creen que la respuesta consiste en acusarlos de extremistas. Para mí el problema no es para nada de extremismo, yo no veo ningún extremismo ni radicalización, ese para mí no es, por lo menos a mí lo que me preocupa es una cierta disposición frente a cualquier problema. El sistema previsional, el tema constitucional, el tema de salud, decir, no, esto es muy simple. Y fíjate que puede ser una exageración, pero no dejo de acordarme cuando una persona hace 20 y tantos años atrás, cuando le preguntaron por el tema de la inflación, el tema de las deudas de los chilenos, dijo que el tema de la UEF lo arreglaba en 5 minutos. Sí. Francisco Javier Arrasuri. Entonces, el problema no es que uno diga estas respuestas son más malas, efectivamente son más malas o más buenas, unas son mejores que otras. A mí lo que me preocupa es que los ciudadanos piensen que cuando escuchan a sus políticos plantear matices es porque ellos no quieren tomar decisiones y por lo tanto lleguen a la conclusión que los únicos que quieren tomar decisiones son los que plantean las cosas como simples. El tema previsional no es simple, es súper complejo. El tema constitucional, lo digo por carne propia, es súper complejo. Entonces, yo le saco el sombrero a la gente que tiene convicción, por ejemplo, a la gente del Frente Amplio que cree que hay que hacer una asamblea constituyente. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero eso no tiene, para mí no hay reproche. El reproche es cuando alguien me dice, va a ser lo primero que voy a hacer cuando llegue a la moneda, voy a convocar una asamblea constituyente. ¿Y cómo? ¿Cómo va a conseguir los 2 tercios? ¿O no tiene que conseguir los 2 tercios? Y yo voy a arreglar el tema de la AFP. ¿Cómo? Y cuando uno empieza a apretar, dicen cosas como, bueno, en 3 meses más vamos a tener los números. En agosto vamos a dar a conocer los números. Fíjate, es que yo encuentro, de verdad, para mí es el frafrá de nuevo. Los problemas complejos
se leen como simples. Entonces la gente escucha y dice, pucha, en realidad es simple esto, porque hay una persona que me dice que lo va a arreglar en 5 minutos. Y llevamos 25 años de democracia y no lo hemos arreglado. Entonces la conclusión es que esos 25 años han sido perdidos, que todos los gobernantes que hemos tenido en estos 25 años, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera, están todos coludidos, parece, con la miseria humana, estaban coludidos con la injusticia, y aquí aparecen unas personas que mágicamente ven más claro que el resto, ven la solución nítida, prístina, y ofrecen solucionarla en 5 minutos. Es el frafrá del siglo XXI. Es un frafrá distinto, pero es simplismo. Y a mí me llama la atención que los periodistas, yo vi el debate del señor Astorga y ayer vi el programa, no sean capaces de ser un poquito más estrictos en la pregunta y en la contrapregunta. O sea, aquí dice, no, vamos a construir más vivienda de no sé qué, y por qué, o sea, ¿por qué se puede decir eso y a los demás no se les ocurre? Claro, quizás porque cuando presentan ayer a la candidata Beatriz Sánchez, el saludo de algunos de los panelistas es: hola Bea, ¿cómo estás? Eso ya denota una cercanía que estoy seguro que no le dicen, no sé, pues cuando va a Piñera no le dicen hola Tatán, digamos. Claro, bueno, entonces pero eso ya te denota, digamos, que hay una actitud distinta, y yo tiendo a coincidir con Patricio en que Beatriz Sánchez, tanto en el foro con Alberto Mayol como ayer en Tolerancia Cero, prácticamente no respondió cuáles eran las inquietudes que había. Se le hacían preguntas, no digo que no se le hicieran preguntas, pero después había en general una alusión a un programa que estaría listo en agosto, aparentemente. O sea, el programa de ayer era tolerancia 1000, no tolerancia 0. Ya. Y simplemente no contestaba las dudas que la ciudadanía puede tener respecto a lo que ella propone. A ver, pero tenemos 2 minutos. Sí, pero para ser justos, hay 2 interrogantes que hacerle. Una, cuáles son las intenciones y los proyectos que los candidatos tienen. Yo no los desvalorizaría. Yo no diría que están todos por lo mismo, porque si fuera Patricio Zapata no tendría ningún sentido tener una oferta plural de candidaturas. Bastaría que todos declararan: tengo buen corazón, quiero lo mejor para mis compatriotas, vótenme. No es así. Creo que ellos han puesto en el tapete, al igual que en el mundo de la centroizquierda, se han puesto en el tapete materias muy coincidentes. Lo que está en discusión, y sí lo asumo, es quiénes están en condiciones de darle una respuesta real a estos problemas que sí quieren resolver. Porque está claro que en la vereda del frente los temas son otros. Lo acabamos de tener hoy día en la discusión con Luis Larraín. Para nosotros, resolver el problema político y constitucional de los pueblos indígenas es tanto más importante que toda esta discusión si se tipifica o no tal o cual delito como terrorista. Eso para mí hace una diferencia. Destacar de que queremos cambiar el sistema previsional, ojo, por un modelo que avance en más solidaridad, en más solidaridad intergeneracional, hace la diferencia. Pero cuando tú dices nosotros, ¿a quién no, te hablo refieres? De la centroizquierda y siento ¿Y que con la nueva... Guillén? Alejandro Guillén, no cabe duda, es el candidato que hoy día tenemos, y yo entiendo que Patricio Zapata tiene otra candidata, y yo espero que nos encontremos con la democracia cristiana en muchas similitudes en estas materias. Yo quiero destacar que en el Frente Amplio... Esta es mi candidata. Que en el Frente Amplio se están tocando los temas que de fondo importan. Yo sí comparto con Patricio que son muy frágiles sus respuestas, que a mí me dejan con gusto a poco el cómo lo van a resolver. ¿Y las respuestas de Alejandro Guillén no son frágiles? Bueno, yo respondo por lo que son los debates programáticos que estamos teniendo al interior de los grupos que sí estamos apoyando a Alejandro Guillén, y puedo decir que en el Partido Socialista llevamos meses trabajando estas materias y que hemos hecho entrega de estas bases programáticas y que hay mucho análisis y estudio detrás. Bueno, no alcanzamos a comentar los dichos también de Manuel José Osandón. Sí, Patricio. No, sí. ¿Ya está? Yo creo, Clarisa, que el Frente Amplio se merece, tiene derecho, no solamente a expresarse, tiene derecho a recibir la crítica política. Cuando uno está en política, uno se gana ese derecho. Y una actitud condescendiente o paternalista, que de alguna manera a veces puede encerrar cierta hasta culpa, te lleva a veces a no hacer la crítica, porque te cae bien, porque de alguna manera pueden ser tus propios hijos los que están ahí, ¿ah? Pero yo creo que tú le debes a los ciudadanos primero y a ese sector político el ejercicio de la crítica, la misma crítica que hacemos con los demás sectores políticos. Y a mí me parece que la están sacando pelada,
porque hay una cantidad de gente que tiene mala conciencia en Chile, que tiene sentimiento de culpa porque cree que pudo haber hecho mucho más que no lo hizo, y a la manera en que procesa esa culpa, y yo soy católico así que sé de lo que se trata cuando hablamos de culpa, es permitirle a un grupo de personas que diga que las cosas son fáciles, son simples, que ellos las arreglan en 5 minutos. Le hacemos un flaco favor a la democracia, y después va a ser demasiado tarde, porque cuando Beatriz Sánchez esté 3 puntos encima de Alejandro Guillermo, que es tu candidato, ahí van a venir las reacciones torpes, que es como decir que son ultraizquierdistas, que son Corea del Norte. No son ultraizquierdistas. Son frágiles. Es gente muy bien intencionada, gente con la que uno comparte valores, pero con cero densidad programática y política. Cero. No sé si cero me parece cero. Una exageración. Creo que hay una fragilidad programática que es notoria. Bueno, vamos, se nos terminó, no alcancé a comentarles la academia, pero ya salió anoche esto. Beatriz Sánchez 9% y Alejandro Guillet 13%. Se acerca cada vez más, y Sebastián Piñera continúa liderando con 24%, pero bajó 2 puntos. Bueno, esta encuesta que ustedes ya saben es semanal. Clarisa Hardy, Patricio Zapata, Luis Larraín, muchísimas gracias, que les vaya bien. Gracias. El primer café en Cooperativa fue presentado por Todos quieren una aventura con la nueva Amarok de Volkswagen. 10ª campaña nacional GAES por el cuidado de la audición. Oír bien cambia la vida. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.